Vamos a ver, vamos a empezar entonces el primer módulo de estas ponencias de este quinto Foro Nacional de Desarrollo Rural, que es el módulo de los retos formativos de los pequeños agricultores. Yo creo que todo el mundo somos conscientes de que nunca en la historia ha tenido tantas oportunidades, tantas posibilidades de acceso a la información como hoy día, tanto que se nos hace muchas veces dificilísimo el poder manejar tantísima información. Estas nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de pensar. Cada vez comprendemos más sistemas complejos. Ya no solamente analizamos sus partes, sino que somos capaces de comprender sus interacciones y manejar los sistemas en su conjunto. Yo creo que hoy día es si cabe, cada vez más vigente la famosa frase de aquel genial patólogo y profesor de la Universidad de Barcelona, José Letamendi, cuando decía que el que solo sabe de medicina sabe. Yo creo que hoy día se puede decir lo mismo del agricultor. El que solamente sabe de agricultura, ni siquiera de agricultura sabe. La gestión de una explotación es una actividad compleja, con una diferente complejidad, dependiendo de las diferentes orientaciones técnico-económicas de las explotaciones. Y la actividad del agricultor contemporáneo se desarrolla tanto dentro de la explotación como fuera de la misma, ¿no? Desarrollando actividades de carácter comercial o de representación dentro de los órganos de decisión de los diferentes tipos de organizaciones agrarias. Nuestros dos ponentes van a abordar estos dos aspectos. En primer lugar, José Luis Lavilla Heras, que es el director del Centro de Formación y Estudios Agrorurales, unidad encargada de la formación continua de los empleados del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, que ha sido formador, capacitador y director de la Escuela Agraria de Masbové, encargada de la formación de los profesionales del sector. Tiene experiencia en cooperación internacional y durante 10 años ha sido coordinador nacional de la Asociación de Formadores Agrarios Europea, que se dedica a la mejora de los sistemas de formación y capacitación agrarios europeos. José Luis va a compartir con nosotros su experiencia en la formación de los jóvenes que aspiran a gestionar una empresa, en la explotación agraria, en un mundo que es cada vez más interconectado, a través de sus experiencias nacionales e internacionales en la formación de jóvenes agricultores desde las instituciones públicas. José Luis, tienes la palabra por los siguientes 20 minutos. Creo que la ponencia está puesta. En primer lugar, gracias por invitarme. Es para mí un placer estar aquí. Intentaré ser rápido porque tenemos muy poco tiempo y a la vez que les pueda ser útil lo que les comento, que eso siempre es la gran duda de los que impartimos algunas charlas por ahí. Bueno, este es mi centro donde trabajo actualmente. Si entran en la página esta encontrarán un poco más de información y después aquí abajo tienen la web de Europea España. Aquí me voy a abrir porque supongo que hay conexión, porque esto les puede interesar. Mucha de la información que he sacado está aquí y concretamente de un tema importante que lo tienen en la primera página, que es el repertorio de los sistemas de formación, capacitación y transferencia de tecnología agraria en Europa. Esto fue un trabajo que realizamos con los colegas de la red europea. Tienen aquí dentro los diferentes países. Por ejemplo, si vamos a Alemania, no están todos, pero se intentó recabar toda la información. Cómo funciona el sistema educativo, concretamente la formación profesional agraria, unos datos económicos, la agricultura. Y después pasamos a la capacitación y transferencia y, evidentemente, la incorporación de jóvenes. Esto yo creo que es importante si quieren estar un poco al día de cómo se está llevando el tema en otros países. Esta va a ser un poco mi ponencia, el contexto agrario, necesidades formativas del agricultor, hablar un poco de la incorporación de jóvenes a la agricultura y requisitos de la formación.
el sistema educativo en Europa y conclusiones y propuestas. El contexto agrario. El contexto agrario es que en Europa se produce alimentos, excedentes de alimentos, es una región propicia para la producción, esto ya lo saben ustedes. La tendencia en valor añadido es creciente, lenta pero creciente, eso no quiere decir de que no haya sectores que padezcan, pero a la vez estamos sufriendo desde hace décadas una adaptación a los cambios sociales y económicos que expulsa del mercado, que expulsa muchas explotaciones. Es decir, en los últimos, del 2000 al 2010, entre un 20 y un 30% de las explotaciones agrarias europeas han ido desapareciendo. Es más o menos en todos los países similar, hay algunos que no tanto. Y esto implica que también haya menos agricultores. El descenso también es muy fuerte y esto influye en la demanda de la formación agraria de estos mismos agricultores. Estamos yendo a dos modelos de agricultura, una industrial, con lo que lleva en la separación de las tareas agrícolas, y otra pues que aún se mantiene familiar, que es la que aún predomina en Europa. Productos de calidad, comercio pues más de proximidad, etcétera, en zonas que no se puede hacer otro tipo de agricultura. Luego no nos olvidemos que la agricultura convencional tiene un aspecto poco agradable de cara a la sociedad urbana que nos rodea y esto tenemos que ser conscientes. Difícilmente vamos a encontrar unas noticias de, como no sean productos ecológicos y algunos productos de estos que hablábamos en el bloque familiar, que sean agradables. No se estila mucho promover el conocimiento de la agricultura y más bien tiene esta fama de contaminación, erosión, problemas de seguridad alimentaria. Esto influye mucho en la demanda de los jóvenes de cara a estudiar producción agrícola, incluso hijos de agricultores. Y por otra parte, la contrapartida es que la alimentación, la gastronomía y el medio ambiente, esto es del New York Times, de digital, está de moda. Y entonces hay programas en la tele, en cualquier lugar, sobre este tipo de los productos que son producidos por los agricultores. Necesidades formativas del agricultor. Ahora les voy a pasar una serie de imágenes que se darán cuenta de la gran diversidad de conocimientos que esto implica, habilidades, aptitudes, etcétera. Hay una gran cantidad de producciones agrícolas, ganaderas. Se requiere, en el caso este de aquí, que es venta directa de frutos rojos, pues se requiere habilidades de comunicación, idiomas. Aquí tienen, pues, en los grupos de agricultores, si pertenecen a una cooperativa, necesitan habilidades personales. Todo esto son necesidades que requiere el sector y el agricultor es el eje fundamental. Competencias muy variadas. ¿Cómo se adquieren? Por una parte, todo el mundo piensa en la escuela. Todo el mundo debería pasar por la escuela agraria, todos los que quieran ser agricultores. Y generalmente la manera más habitual de formarse es esta otra, es la no formal o informal, mediante el autoaprendizaje, las prácticas, relaciones personales, etc. Las dos son muy importantes. La segunda está reconocida que es la fundamental, digamos, pero como no tengamos una primera base en la escuela, es difícil de llegar a asumir y tener una visión crítica del tema. Por ejemplo, para comentar esto que decía, Ferran Adrià nunca pasó por una escuela de hostelería y aquí tenemos que es un gran cocinero, que a la vez pues, ha creado su propia escuela, ¿no? El nivel de formación de los agricultores europeos. Pues tenemos que
alrededor del 50% de los agricultores no tienen ningún tipo de certificado o formación realizada en una escuela. En el caso español es más alarmante porque es el 85%, solamente tienen formación práctica. En cambio tenemos países como Holanda, que más del 70% de sus agricultores han pasado por escuelas agrarias o tienen formación agrícola. Esto les señalaré también o lo relacionaré con un tema. A veces se dice hay que formar más o hay que exigir más formación para tener ayudas. Les comentaré que, por ejemplo, Holanda lleva ya varios años, varios programas de desarrollo rural que no tienen la línea de ayudas de incorporación de jóvenes. Y no por eso tienen jóvenes que se incorporan menos que aquí y peor formados. O sea que a veces hay que desligar el tema de ayudas, formación, obligación. El resto de países es cierto que tienen sus líneas de ayudas y además exigencias, como veremos después, en formación que son generalmente más fuertes que aquí. La incorporación de jóvenes a la agricultura en toda Europa, ya digo que hay países, la mayor parte de países tienen la línea en su PDR de incorporación de jóvenes, pero hay algunos que no. Ya históricamente ha sido Holanda. Inglaterra, dentro de lo que es el Reino Unido, tampoco no daba, y ahora también se ha añadido Dinamarca. Estamos hablando de 3 países, concretamente 2, Dinamarca y Holanda, de producción industrial intensiva y muy, digamos, avanzados en este sentido. Ellos no están por la producción local, etcétera, como en el sur de Europa, y han apostado claramente por aquí. Ayudas a la incorporación concretamente no hay y tratan al sector agrícola como cualquier otro sector económico. Pero en cambio sus jóvenes están bien formados, pasan por las escuelas, tienen un subsistema de formación dual o de aprendizaje que es fantástico, sobre todo el danés como el alemán, y las exigencias son fuertes. En España, la incorporación de jóvenes con ayudas de desarrollo rural, tenemos que hay algunos que se pueden incorporar con formación universitaria, pero pocos, algunos más con FP, y la gran vía es la incorporación a través del curso obligatorio. Yo creo que en este país, si no se exigiera el curso mínimo de 150 horas, nadie pasaría por las escuelas o bien pocos. Y esto es una tristeza de decirlo. Tal vez se nota más alegría en las inscripciones en todo lo que es la producción agrícola o agropecuaria ecológica, pero las otras padecen, como veremos luego. Y luego quiero señalar un tema que es muy importante también, porque es un fenómeno para mí un poco nuevo, pero que en Francia está muy desarrollado, que son las incorporaciones sin ayudas. Aquí no he encontrado ningún documento que hable sobre esto, pero tienen aquí un enlace sobre un estudio de las incorporaciones sin ayudas. En Francia los 2/3 son de personas que por la edad sobrepasan los 40 y ya no tienen ayudas, o bien porque no tienen el nivel mínimo de formación. Y representa una cantidad enorme, pero facilita el relevo generacional y no abandono de explotaciones. En otros países, como está el tema de la incorporación, en Francia se exige el Bac Pro, Conduite et Gestion d'Exploitations Agricoles, o un equivalente. Por ejemplo, en Alemania se pide el Meister. El Meister es una FP superior, como un ciclo superior en forma, digamos, de dual, sistema dual, que van a las empresas, vuelven a hacer una formación en la escuela, etc. Y el Meister es lo que permite a los empresarios, a los agricultores, recibir a su vez aprendices en las escuelas, en su explotación. Si no, no pueden tener aprendices. En Dinamarca es el Green Certificate, el equivalente a la traducción al inglés sería el certificado verde de aprendizaje también.
En Finlandia ese es un bachillerato agrícola, pero también se permite 3 años de experiencia y un curso de 600 horas, más un examen al final. Y en Austria, por ejemplo, es el trabajador capacitado, que es una FP2, o también 3 años de experiencia, 200 horas de formación más un examen que, bueno, es más fuerte. Y luego, ya que hablamos de los subsistemas y tal, este es el típico sistema educativo europeo, es muy parecido al nuestro, con la gran diferencia de que, por ejemplo, la FP o Bachillerato Profesional Inicial, nosotros no lo tenemos, que es una equivalencia al bachillerato normal, sino que nuestro sistema es más terminal, más hacia el trabajo. Es más o menos en todos los países igual, un ciclo de grado medio y uno superior. Pero la gran diferencia está en que la formación dual o de aprendizaje es paralelo y en algunos países como Alemania, la mayor parte de los jóvenes que van a estudiar FP para ser agricultores siguen esta vía. Y esto aquí no existe, o es muy incipiente porque ahora se están iniciando los ciclos en formato dual. Y por último, el otro subsistema, que los tres tienen que estar muy ligados y transferencia de unidades y tal tiene que ser en el futuro lo normal, sería la formación de adultos, que tenemos a todos, se puede formar a cualquier tipo de nivel educativo y nuestro curso de incorporación podría entrar aquí. En España, preferencia por el bachillerato. FP aún sigue estudiándolo poca gente, aunque va en incremento. Y la FP agraria, pues se ha ido incrementando en los últimos años, pero por ejemplo, sobre todo en el ciclo de grado medio, los jóvenes van a estudiar jardinería, forestal y prácticamente hay unos 2.000 estudiantes en las escuelas e institutos que enseñan la FP nuestra, agropecuaria, ecológica o normal. Prácticamente hay tantos alumnos que quieren estudiar FP, el ciclo de agroecología, como los otros. Y a nivel del ciclo superior es más o menos igual. Hay unos 1.000 estudiantes en gestión de producción agropecuaria, explotaciones agropecuarias, y el resto es forestal, paisajismo, recursos naturales. Es decir, en resumidas cuentas, los jóvenes les gusta la naturaleza, pero no les gusta la agricultura, los trabajos agrícolas. Esta sería una gran conclusión. Y no solamente el tema español, en el resto de países también suele pasar lo mismo, aunque con menos incidencia. Aquí para que se comparen un poco la cantidad de estudiantes en la universidad que estudian veterinaria o agrónomos, y en más bajitos, ciclos de grado medio, familia agraria o grado superior. Y en otros países pues cambia un poco la cosa, porque si comparamos con dos países importantes de referencia a nivel agrícola, Francia y Holanda, en Holanda, por ejemplo, hay unos 70.000 alumnos que están estudiando el bachillerato agrícola, digamos, o cualquier especialidad de la rama agraria. Jardinería, forestal y también para la producción agrícola. Y en Francia podemos estar hablando de 160 a 170.000 estudiantes, más 30.000 o 35.000 en aprendices, también de todos los niveles. Se fomenta mucho. Pensemos además que en Francia es el Ministerio de Agricultura responsable de toda la formación agraria, tanto inicial, grado medio, superior y la universidad. Es un caso atípico en toda Europa. Y por ejemplo en Austria, para que tengan una idea, en un land solamente de 1,9 millones de habitantes, tienen aquí un enlace, hay 20 escuelas agrarias y más de 3.000 estudiantes. Cuando ves la cantidad de escuelas que tenemos aquí, los estudiantes estudiando FP, pues es un poco dramático. En España, en total, toda la familia agraria tiene unos 12.000 y algo, o 13.000 alumnos.
De todos modos, en Europa también las escuelas agrarias han ido pasando por una época de crisis. Se han concentrado muchas escuelas. Aquí, por ejemplo, en Dinamarca, pues han bajado mucho. Les voy a abrir esta web porque creo que es interesante para que vean qué es lo que intentan hacer las escuelas para captar alumnos. Es decir, dar una imagen más positiva de lo que es la agricultura y el sector agrario en general. Entremos en esta primera escuela. Y aquí tienen un poco agricultura clásica, ecología, jóvenes alegres, simpáticos, maquinaria importante, que es lo que les gusta. Los animales en libertad, no verán fotos de cerdos atados o, bueno, ahora está prohibido, pero... Y luego el campus, los jóvenes que van a las escuelas agrarias quieren tener campus así como cualquier urbanita. Y, por ejemplo, otro cambio que se está dando es en algunos países que apuestan por una gran diversificación en la oferta. Si entran en esta página web encontrarán toda la oferta en Francia. Hay a nivel de un ciclo de grado medio nuestro, que sería el BEPA, 58 especialidades. En el bachillerato profesional 74 y el superior 39. 2 minutos. Bueno, diversificación de actividades, también los hacen muchos. Hay escuelas que hacen transferencia, cooperación, etcétera. Y por último, hablar de la innovación metodológica. Hoy en día las escuelas a nivel europeo agrarias están cambiando, están rompiendo los muros de las escuelas y están trabajando de otro modo. Están trabajando mucho por proyectos. Esta es una imagen de una escuela danesa, los jóvenes todos con su portátil, jóvenes que vienen de hacer su periodo de prácticas en las empresas. Y pues luego se reúnen aquí, trabajan por proyectos. Y luego una cosa importante, es el apoyo institucional. Aquí tienen la imagen del ministro francés que cada año para la inauguración del año escolar, la rentrée scolaire, como dicen ellos, se presenta a las escuelas privadas y públicas, porque las públicas representan un 45 o un 50% máximo, y comparte con ellos. Y luego propuestas y conclusiones y propuestas. La agricultura tiene que ser conocida y estimada por la sociedad. Hoy en día yo pienso que hay una ruptura entre la sociedad y lo que es la agricultura. La agricultura es un sector estratégico, produce alimentos y gestiona territorio. El sector agrario necesita mano de obra cualificada. Hay que favorecer la incorporación de jóvenes bien formados. Pero para eso hay que garantizar, porque la gente, los jóvenes no son tontos. Las explotaciones tienen que ser viables. Cuando hablo de viabilidad o sostenibilidad, es económica, es medioambiental y es social. Social significa que uno no puede trabajar con mano de obra explotada, no puede trabajar, tiene que tener un relevo generacional que venga de la familia o parecido. El acceso a la tierra y la financiación, temas de política agraria, y luego la autoestima de los profesionales. Yo recuerdo en un viaje a Alemania, fuimos con los jóvenes que yo acompañaba a una fiesta en un pueblo y los jóvenes alemanes llevaban un t-shirt que ponía Ich bin Bauer, yo soy agricultor. En cambio, yo he tenido alumnos también que son hijos de agricultores y cuando iban a la discoteca intentaban no decir que eran agricultores porque no ligaban tanto. Hay que tener autoestima si uno quiere dedicarse a la agricultura. La FP agraria no está desligada del sistema de asesoramiento y transferencia y la capacitación. Hemos perdido extensión agraria, hay que intentar crear un sistema de transferencia o de asesoramiento como tienen a través de sindicatos, etcétera, como sea. Las empresas del sector y las escuelas agrarias deben cooperar.
los jóvenes tienen que pasar, los jóvenes de los agricultores, los hijos tienen que ir a las escuelas. Y al revés también, las escuelas tienen que aceptar a los agricultores como fuente de inspiración y de aprendizaje. Y la innovación en la formación. Y ya está. Y esto es lo que les quería comentar. Aquí también Europea hace unos años hizo en un proyecto europeo, realizamos lo que es un estudio de qué pensaban los jóvenes, qué pensaban los agricultores, los consumidores y los profesores de las escuelas agrarias. Y se elaboró una lista de temas que propusimos a los ministerios. Yo envié al Ministerio de Agricultura español, a todas las consejerías y también al de Medio Ambiente, y el resto de compañeros lo hicieron. Esto lo encontrarán también aquí, entrando en ahora he salido, entrando en Europea, buscando el proyecto Chavet, y hay una carta, una atestación de Europea, que yo creo que es interesante señalar, porque después de hacer yo mis conclusiones dije, si tengo esto en un proyecto, lo podía haber sacado, leérselo a ustedes, y es más o menos lo que pensamos todos los de la red esta de Europea, de formadores, hacia dónde debería ir. Y ahora pues ya tenemos ocasión de intercambiar. Gracias.